Va. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a tener este estudio y repasando un poquito respecto al tema que estuvimos viendo la semana pasada, que se llamó Vete y no peques más, pues habíamos platicado que entendiendo que como nos dice la palabra en 1 Juan 3:1, en donde la palabra nos dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Y sabemos que el Señor Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, pero eso no es para que tengamos la oportunidad de pecar deliberadamente y hacer las cosas como que tengo toda la libertad, que al cabo soy hijo de Dios y el Señor Jesucristo ya me perdonó y perdonó todos mis pecados y tengamos una vida ligera e inconsciente de la verdad, de la palabra, de la buena, maravillosa y poderosa palabra de Dios. Eh, Así es que muy importante es que como hemos estado hablando del tema de la conciencia, aquella que nos enseña y nos lleva a entender sobre lo bueno y lo malo, hoy estaremos haciendo énfasis y, y estaremos meditando en unos versículos importantes respecto a nuestras vidas. Eh, con el tema de que Dios no tiene un problema con tu pecado. Y te voy a invitar a que me acompañes a Hebreos 10:22, que es algo que también estuvimos viendo en el estudio pasado. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pues bueno, previamente aprendimos aquí en este eh, capítulo y en este versículo que necesitamos purificar nuestros corazones de mala conciencia. Y entonces esto es lo que nos lleva a ser liberados de esa mala conciencia a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, porque nuestra conciencia no es un estándar perfecto. ¿Sí? Esa conciencia lo único que hace es decirnos si está bien, si estamos bien o si estamos mal. Pero yo creo que si tú te pones a pensar al día de hoy qué es lo que pasa con tu conciencia el día a día y lo meditas y te pusieras a pensar ahorita, dirías tú que tu conciencia cada día te está recordando que has sido perdonado por Dios, que Dios te ama, que Dios no ve tu pecado, sino que ve tu corazón, sino que ve lo que Jesús ha hecho por ti, sino que ve la obra redentora de Jesucristo en la cruz, en el Calvario. Eso comúnmente no es lo que la vida del creyente cotidiana está viviendo, sino que la mayoría de las personas están viviendo en un estándar de vida en donde su conciencia está programada para mostrarte todas tus fallas, para estarte recordando tus errores. Pero sabes que es muy importante tu conciencia. Imagínate lo que sería tener un gran amigo, un amigo que está contigo todos los días, cada minuto y cada segundo, y entonces que no hiciera otra cosa más que señalarte todas las cosas malas que tú estás haciendo o las cosas malas que tú has hecho. Este eh, amigo estaría contigo diciéndote día y noche eh, cosas en las que tienes que corregir, las cosas que has hecho mal, y entonces no estaría constantemente eh, dando o haciendo cumplidos, dando palabras de ánimo para tu vida. Pues yo creo que si tú tuvieras un amigo así, sería alguien con quien no quisieras estar viviendo, sería alguien con quien no quisieras estar teniendo comunión todos los días.
Pero si lo comparamos con la conciencia, que es la que nos lleva a distinguir entre el bien y el mal, y si cuando tú estás en un constante vivir con una conciencia llena de remordimiento, llena de esos pensamientos negativos, porque no está llena de la palabra de Dios, porque no está llena de la verdad del Evangelio de Jesucristo, de lo que Jesús nos ha concedido por gracia, por medio de la fe, trayendo balance a tu vida entre la fe y la gracia y enfocándote en las cosas que Dios quiere que tú sepas, entonces constantemente estás viviendo una vida que no se puede vivir. ¿Por qué? Porque eso no es el propósito de Dios, eso no es lo que Dios tiene para tu vida. Tienes que tener mucho cuidado de cómo estás manejando tu conciencia, de qué es lo que hay en tus pensamientos, porque es lo único que te va a llevar a ser exitoso, es lo único que te va a poder llevar a entender que Dios no tiene un problema con tu pecado y que lo único que tenemos que hacer es mejorar ese estándar de vida en nuestras vidas, valga la redundancia, para que podamos estar nosotros conscientes de la palabra de Dios respecto a ese buen mensaje de salvación, respecto a lo que somos en Cristo Jesús, cuáles son las cosas, el propósito con el cual hemos eh, sido llamados, y entonces tenemos que pararnos firmes en esa posición en donde constantemente no podemos estarle permitiendo a nuestra conciencia, porque ésta está vivita y coleando cada día, condenándote y mostrándote lo que pudiste haber hecho mejor. Más si eres una persona que le gusta ser perfeccionista, que quiere alcanzar niveles más altos de en su desempeño profesional, en su vida personal y en sus relaciones familiares y con las personas que les rodean. Así es que tenemos que aprender a disfrutar nuestras vidas, y el tema de la conciencia tiene mucho que ver, porque esto es lo que nos va a llevar a disfrutar de esa clase de relación de Dios que Él quiere que tengamos. Eh, y esto es que debemos acercarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe. Tenemos que tener esa conciencia purificada, esa conciencia que esté firme en el propósito de Dios, en su palabra, para que podamos basarnos correctamente en ese fundamento que nos lleve a tener una relación personal e íntima con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, para que podamos entonces manifestar en nuestras vidas esa libertad respecto al tema de que Dios no tiene problema con nuestros pecados. Te voy a invitar a que me acompañes a Hebreos 8, versículos 10 y 11. Bueno, podemos leer desde el versículo 6. Perdón, 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré.
Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Qué maravilloso es poder meditar en estas palabras de las escrituras, porque si tú y yo nos ponemos a meditar y a entender detalladamente respecto a este nuevo pacto que el Señor ha hecho con nosotros, dice, pondré en el versículo 10, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Romanos 10:10 nos dice la palabra, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se declara para salvación. Hablar de sus leyes, hablar de su palabra, es algo en lo que tenemos que estar meditando día a día para poderla conocer y asimismo entenderla y posteriormente creer correctamente. Recuerda que el conocimiento es lo que nos lleva a poder entender. Y es por eso que la palabra nos dice que, que Él pondrá sus leyes en nuestras mentes y sobre nuestros corazones serán escritos. Y entonces dice, seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. ¿Por qué? Porque esa relación personal que tú y yo tenemos con la palabra de Dios, con su mismo espíritu que ya mora en nosotros, como dice la palabra en Gálatas 4:6, que por cuanto sois hijos, Dios envió a morar el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, por el cual podemos clamar a Padre. Entonces, es muy importante que podamos tener presente la palabra de Dios para que podamos estar caminando correctamente con toda la libertad, entendiendo que Dios ya no tiene un problema con nuestro pecado, que podemos estar libres de toda condenación, que no tenemos que deliberadamente, por estar conociendo la palabra de Dios respecto a la libertad que tenemos al perdón de nuestros pecados, pero si realmente eres un creyente nacido de nuevo, tu, tu pasión, la dirección de tu vida va a estar enfocada hacia cómo alcanzar la victoria en tu vida, cómo poder ser libre y cada día más poder estar teniendo esa ese apropiarte de esa manifestación de la bendición, del poder de Dios en tu vida, de corregir todo aquello que era incorrecto. Pero todo esto es porque cuando tú y yo le recibimos y su espíritu que ahora mora en nosotros, nos va a impulsar a que hagamos las cosas correctas, nos va a impulsar a que tengamos ese anhelo por estar conociendo más su palabra y poder apropiarnos de su bendición. Y entonces ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña, el mismo espíritu que mora en nosotros nos enseña, nos recuerda las palabras de Cristo. Y eso es lo más maravilloso que tú y yo podemos entender, porque esto es lo que nos lleva a tener esa libertad de poder entender que Dios ya no tiene un problema con nuestro pecado porque ya lo perdonó, y que entonces lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en recibir esa enseñanza, el estar meditando en su palabra para poder estar viviendo a la manera de Dios.
Y entonces por eso dice la palabra, continuando en el versículo 11, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así es que estos versículos nos dejan muy claro que Dios nunca más se acordará de nuestros pecados. Pero te fijas qué importante es, como nos dice la palabra, que Él pondrá sus leyes en nuestras mentes y serán escritas en nuestros corazones. Entonces, de lo único que tenemos que ocuparnos en nuestras vidas es de conocer al Señor, conocerle, tener relación con Él, estar meditando en su palabra es la mayor oportunidad que tenemos tú y yo para tener relación con Él, para conocerle más, para, como muchas personas piensan, Señor, quiero más y más de ti, quiero tener más y más de ti, y quiero sentir tu presencia. Pues no va a suceder en tu vida si tú no puedes entender lo que dice la palabra, si tú no puedes entender que ya eres uno con su espíritu, con el mismo espíritu de Cristo, que a través del conocimiento de su palabra es que es la manera en que tú y yo podemos disfrutar y, y entonces vivir en la plenitud de Cristo a través del conocimiento, para que cuando nosotros estemos meditando en su palabra y estemos guardando su palabra y estemos entonces enfocándonos en hacer su palabra, en el meditar en su palabra, el conocerla, en el entenderla y entender esas buena palabra, esos buenos mensajes de la palabra de Dios, poderoso mensaje de la palabra de Dios, nos va a llevar a eso, a esa transformación en la que debemos de vivir, como dice la palabra en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de eso se trata, de que podamos estar interpretando la palabra de Dios correctamente, entendiendo que tú y yo estamos viviendo bajo ese nuevo pacto y en una relación directa con el Señor, con su palabra, y entonces tú y yo podemos ser instruidos, podemos estar hablando con Él personalmente y entonces podemos estar entendiendo la salvación de Dios, porque tú y yo no hemos sido salvos por otra cosa, sino por el Evangelio, por el mensaje de salvación, por lo que Jesús hizo por nosotros en el Calvario, en la cruz, por aquello que Dios decidió hacer, por amor, entregar a su Hijo Jesucristo y entonces poder disfrutar de su salvación, de su perdón y poder entender de esta libertad en Cristo Jesús. Así es que el día de hoy yo te quiero animar a que tengas esa libertad y que puedas entender lo que la palabra nos dice, que nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. Y entonces, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado, como dice la palabra en Hebreos 10, 17 y 18. Tú tenemos que caminar en esa dirección. Tenemos que caminar en el conocerle más que estar con una actitud de pensamientos en donde tu conciencia te condena porque no tienes presente día a día la palabra de Dios. Por eso es importante el conocimiento, por eso es importante el meditar una y otra vez, hasta que tú puedas apropiarte de estos versículos y estar disfrutando de ellos, viviendo en esa libertad y puedas acercarte con confianza a leer las escrituras y que puedas entenderlas y que puedas corregir toda actitud equivocada, que puedas entender que tu problema no es que tanto te equivocas, sino que más bien es la falta del conocimiento de la palabra de Dios para que tú puedas estar disfrutando
de la bendición de Dios, para que puedas estar disfrutando de su palabra, de su plenitud y de todo aquel propósito bueno que ha traído y que ha decidido que tú estés viviendo. No depende del Señor, sino que más bien depende de nosotros, que podamos nosotros estar viviendo a la manera de Dios y que podamos estar disfrutando de su bendición, dice la palabra en 1 Juan 1:9, y con esto terminamos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de estar teniendo una relación personal con Él, entendiendo que no es lo que nos digan las personas, porque Él nos enseña que no es lo que podamos pensar, sino que lo que la palabra de Dios es verdadero, y eso es lo que nos lleva a tener esa libertad. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y declaramos que somos totalmente perdonados y completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Tu palabra dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches, que Dios les bendiga.